Ok, gloria a Dios. Vamos a chequear rapidito a ver si estamos en el aire. Sí, ya me vi que estoy aquí en el aire. Connection problems, but we're already on the air. Sí, ya estamos. No, it's not in the platform. Ok. God. Ajá, aquí. Y vamos a comenzar. You want to see if Didi wants to go for salads with us tonight? Oh, okay. So Raquel, the three of us are going. Technology is very interesting. It gives you a lot of places, but it takes time, like boarding a plane. And I honor those people for being up at I 5 do, o'clock. but to I do could this. never learn it. I ain't going to learn it. Yeah. Which is the next thing that we need to figure out. But we'll talk about that. I'm going to make an appointment with you tomorrow. No, you got me booked solid tomorrow. Do you know that? Yeah. But Mhm. And I got called from some other people. They want to talk to you, but I hold all that until I talk to you. Well, I'm going to do this because I got this machine. These machines are something else. Look at this. Lots of people are on, but they have the microphone off. They are all there, so they don't put the pictures or anything. I don't know. We'll just be, I don't know what's going on. This is us. This won't move. I don't understand why we cannot do this. We should scroll and go. Somebody has a control of this. It is not us. Something is happening. Isn't that something how Jorge Mar is in Carmel going from her job to her Amazon job and still watching us? That's crazy. Linda, did you look up the verse? Both those young man cleanse his ways. It's in Psalm 119, something like that. Psalm 19. No idea what's going on here. Oh boy. $19.9. Hath the young man cleanse his way by taking heed according to your word. Yeah, that's one. That one? 119.9. Yes. Thank you. Psalm. Yo salgo como anfitrión. No sé lo que está pasando porque el hermano José Ángel no está y están solo los hermanos del, pero no sé qué está pasando. Sí, y yo salgo como anfitrión. No sé por qué. Tampoco lo sé. Te estamos viendo Joybel, estamos viendo a Jorge Mar, estamos viendo a Juliana, vemos a los hermanos de allá de Japón, pero no sé si salir, no sabemos qué está pasando. Y estoy comunicándome con él. Ok, apareció otra Ok, vez el ahora hermano. sí, ya entramos. Sube ya, para que yo- Ahora sí. Dime si estoy en vivo allí, Raúl. Sí, Ok, ya te vi. Okidoki. Vamos a saludar entonces aquí a los hermanos. No lo vemos, no se ve usted. Aquí, ahora sí, tengo la cámara apagada. Ok, ahora sí, vamos rapidito, gloria al Señor.
Dos personas están esperando, ya no les puedo dar acceso. Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos y amigos que se conectan desde diferentes partes del mundo para participar en el día de hoy de esta segunda conferencia, Pasos hacia la Libertad de la Adicción Sexual, con nuestro hermano, el doctor Chocolín, y la hermana Raquel, la traductora. Reciban un cordial saludo y voy a tener una lectura en Proverbios capítulo 6, los versículos 23 dicen de la siguiente manera: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida y la reprensión te instruye, para que te guarde de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Vamos a pedirle a mi esposa que nos dé una palabra de saludo y haga la oración de apertura para este servicio. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando por todas las plataformas. Dios les bendiga, bienvenidos. La charla va a estar traducida al español. Oremos. Padre, gracias por este momento, por el tiempo que nuestro hermano está dedicando para enseñar, para ayudar en este tema tan delicado, donde se necesita ayuda. Dale esa palabra de sabiduría, al igual que a mi hermana Raquel, que es la doctora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano Choc, hermana Raquel, bienvenidos. Sabemos que el hermano viene de un viaje largo de México. Nosotros sabemos lo que eso significa y agradecemos esa fortaleza que el Señor le ha dado para estar con nosotros en este lugar. Disponga usted de las cámaras. Your time. And thank you once again. Do you want her for something? Just, would you say hello? Oh, you want to say hello, Linda? Linda. Hola, mis hermanos. Dios le bendiga. La hermana quería saludarles. Go ahead, Chuck. Well, I'm going to welcome you all back to our seminar together. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio, seminario, conferencia que estamos teniendo hoy. I will confess, I feel like I just got off a jet plane. Les confieso, me siento como que si hace un ratico me bajé de un avión, que me bajé hace un rato. Then my wife says, well, you did. Y mi esposa me dice, bueno, pero en verdad que te bajaste de un avión. So we're going to have a good time together either way. Bueno, yo sé que nos vamos a disfrutar el espacio que tenemos aquí. De una manera u otra vamos a disfrutar que estamos juntos. I think one of the theme verses to keep in mind as we go through this important area Yo creo que uno de los versos bases, los versículos que deberíamos mantener en mente a través de este viaje que vamos a hacer, even though we're going to be talking as we go along about some emotional, maybe psychological issues, aunque nosotros vamos a estar hablando del aspecto emocional, del aspecto psicológico, but God has made it clear in Psalm 119:9. pero el Señor ha sido muy claro en el Salmo 119:9. It's like a young man says, you know, I got a lot of thoughts in my mind, sexual things I want to deal with. Es como que si alguien joven dice, hay muchas cosas en mi mente de contenido sexual, necesito trabajar en eso. And again, we talked about the temptation is not the sin. Y una vez más recuerden que les dije que la tentación realmente no consiste en el pecado. But he wants to have a pure life. Pero aquí estamos hablando de un hombre que quiere mantener una vida pura. So God, in a sense, answers his question. Y de alguna otra manera hay una respuesta aquí en el Salmo 119. And then God repeats the question. Y el Señor repite esto. How can a man or a woman clean up his life morally and spiritually? Y la pregunta básicamente es, ¿cómo puede un hombre o una mujer mantener una vida moralmente pura? And then God makes an amazing statement. Y el Señor comparte algo maravilloso. He says, by
taking heed or listening or putting into practice the things that are taught in my word. Y dice de una manera muy sencilla, escuchando y aprendiendo a llevar a la práctica las cosas que he establecido en mi palabra. Now we're going, later on, we'll be talking about how through a lack of emotional nurturing, a person can end up in a sexual patterns. Y una de las cosas que voy a revisar hoy, y les dije ya, es como una persona que no haya sido nutrida a nivel emocional puede terminar en camino de confusión y de lujuria. And that sounds primarily psychological, Y parece que esto fuese un hecho eminentemente psicológico. but there are biblical patterns or verses to use to deal with those issues. Pero existen pasajes bíblicos y versículos que nos permiten trabajar con este patrón. I think we've all been very busy in different areas since the last time we met. Yo creo que desde la última vez que nosotros nos vimos, muchos de nosotros hemos estado ocupados atendiendo diferentes situaciones. And I think one of the things we meant, by the way, there's a lot of questions that have been asked. Y yo sé que hubo varias preguntas que fueron hechas We're going to make a special point to allow time to deal with them. y nosotros vamos a asegurarnos de tener tiempo para responder esas preguntas, pero ahora también quisiera hacer el mapa para responderlas. But as the questions were shared with me, it dawned on me some of the things we're going to share with will help answer some of those questions. Y cuando me tradujeron las preguntas que fueron hechas, lo que se me vino a la mente, qué interesante, el material que decidí compartir hoy es la respuesta a las preguntas. Now, you remember last time, by way of review, that someone who's been being controlled by these sexual interests and desires, they didn't get there through one door. Go ahead. Ustedes recuerdan, la última vez hablamos que una persona que está controlada por estos deseos sexuales no entró a ese edificio de la pornografía o de la adicción sexual a través de una sola puerta. ¿Recuerdan? There's many doors in the same building. Recuerden que hay muchas puertas en ese mismo edificio. And we explained that a great deal the last time. Y la última vez, si ustedes recuerdan, pasamos mucho tiempo explorando muchas de esas puertas. And then one of the things we also went through is how the person goes from control to a loss of control. Y también nosotros explicamos en 4 pasos cómo una persona va de estar en control de la situación a perderlo completamente. And remember, one of the first doors we talked about was natural curiosity. Y recuerden que una de las primeras puertas que nosotros mencionamos fue la curiosidad, que es natural en el niño, en la persona. Then we took a little rabbit trail Y después se acuerdan que nos desviamos and went down the rabbit trail of natural curiosity. y hablamos y exploramos algunas cosas acerca de esa curiosidad natural que la persona puede tener. Natural curiosity is not wrong. Y recuerden que les dije que esa curiosidad natural que el niño tiene en ese caso no es anormal ni es malo. Sometimes children will ask Recording in progress. sometimes children will ask some physical or sexual things, not knowing that they're sexual things to parents. Y repasemos que muchas veces los niños hacen preguntas a los padres o a los adultos de contenido sexual, pero ellos no saben qué es de contenido sexual. The sad point is that most of the parents will say, well, that's nasty or dirty. We don't talk about that. La mayoría, lo que es muy triste es que muchas veces los padres dicen, eso es una pregunta sucia y nosotros no hablamos de ese tipo de cosas. We were teaching one time in Caracas, Venezuela. Nosotros una vez estábamos enseñando en la ciudad de Caracas, en Venezuela, I was asked to speak on youth and the sexual culture. y en la ciudad de Barquisimeto también, y me pidieron que hablara acerca de lo que es la juventud y la cultura en lo que tiene que ver con el ámbito sexual. What was surprising to me is to hear over and over again is this topic is not discussed or mentioned in the church. Y me impresionó mucho porque constantemente lo que me reportaban las personas jóvenes es, en la iglesia nosotros no estamos hablando de este tipo de temas. And youth are told, when you get older, we'll answer those questions. Y algunos de los jóvenes me dijeron que les decían, cuando usted tenga más edad, usted va a hallar la respuesta a sus preguntas. And sometimes a child will ask an innocent question. Y algunas veces el niño hace una pregunta de contenido inocente. Maybe the daughter would ask, why does her brother have a penis? But she doesn't know what the name of it is.
Algo tan sencillo como que la niña pregunte que por qué el niño tiene pene y quizás ni siquiera sepa el nombre del órgano. But she's not asking for a whole sexual education. En ese momento la niña no está preguntando para que le dé una cátedra de educación sexual, But when you just answer in a general way, something that's age appropriate for her, sino que cuando uno responde de manera general algo que sea apropiado y consono con la edad, the main thing is your attitude. lo que quiero que tengan en mente, lo principal es cuál es la actitud que usted como adulto tiene ante el niño. That you're not shocked that they asked the question, En el momento en que le hagan la pregunta, es importante que no se haya sorprendido. and don't read into an adult thinking that's coming from a child's mind. Y la otra tentación es que no le den una interpretación de adulto a algo que sale de la mente de un niño a través de su boca. Now we'll explain a little more about that later on. Vamos a hablar un poquito más dentro de un rato acerca de eso, But as we talked about in that terms of natural curiosity, number one, pero en cuanto a lo que es la curiosidad natural, número uno, they have full control. la persona tiene en ese momento el control absoluto, el niño. Which means at one point of all of our lives, we did have full control. Lo que esto quiere decir es que en un momento de todo el transcurso de nuestra vida, nosotros sí teníamos la capacidad completa de controlar la situación. And that's why then we went into James 1:14 last time. Y por eso es que les llevé a Santiago 1:14, la última vez que nos vimos, And he talks about the curiosity. y allí se explora lo que es la curiosidad. Because again, when a child or an adult stumbles across pornography, ¿Por qué? Porque en el momento que un niño o un adulto se tropieza con contenido pornográfico, especially as boys, especialmente estamos hablando aquí de los varones, remember what we talked about happens in their head. ¿ustedes recuerdan esta barrita? ¿Recuerdan lo que pasa en el cerebro? And they don't understand that fully. Y en ese momento el niño no comprende esto en su totalidad y quizás el adulto tampoco. And it's hard not to be curious about something that felt good. Y es muy difícil no sentir curiosidad con algo que cuando lo experimentó trajo una sensación agradable. And that's why James tries to help here in James 1:14, as we went through last time. Y como dijimos la última vez, en Santiago 1:14 se trata de ayudarnos con el tema. When he says, but each one is tempted Y cuando dice cada uno es tentado by what he sees. por lo que ve, And by the way, you can be tempted with food. quiero decirle que ustedes son tentados con la comida. There's a lot of things you can be tempted Hay with. muchas cosas que ustedes saben con los que pueden ser tentados. We're kind of picking out one area, but there's a lot of things you can be tempted Y in. nosotros escogimos una sola área, pero quiero que estén advertidos de esto. But James wants to make it clear when this happens, Y Santiago quiere aclararnos que cuando esto pasa, whatever you see, whatever you experience, bien sea lo que veas, bien sea lo que experimentes, there's something that takes place immediately. hay algo, recuerden, que se produce inmediatamente. He goes Recuerden eso. on, when he is drawn away. Y recuerden entonces que hablamos de que la persona es atraída, llamada y se aleja de algo con esa atracción. But you need to understand that's a passive verb. Ahora, yo quiero que recuerden que ese verbo es un verbo pasivo. If I walk through a restaurant that has a large buffet, Si yo entro a un restaurante y ese restaurante, digamos, que tiene un buffet de comida, the hotel I stayed in Mexico City, por ejemplo, el hotel en que yo me quedé en la Ciudad de México, en el DF, I've never seen such a large buffet in a hotel. yo nunca había visto un buffet de comida tan grande como el que vi en ese hotel. And I was drawn away. Y yo quiero decirle que inmediatamente yo fui atraído por todo lo que veía allí. Me capturó. The food looked fantastic. La comida se veía maravillosa, fantástica. When I saw all that food, Y en el momento en que yo vi toda esa comida, I did not say, yo no dije, okay, now mind be led away. ok, cerebro, ¿qué vamos a hacer? Da la vuelta y vete. Yo no dije eso en ese momento, Friend, it was totally natural and normal. sino que lo que experimenté era absolutamente natural. Me atrajo lo que vi. And then we go over to the pictures or videos or images that are presented to a man or a boy. Y entonces vamos a hablar ahora que hay imágenes que son presentadas a un
joven, a un niño. And it talks about, scripture talks about being drawn away. Y allí otra vez la escritura habla de que la persona es atraída, llevada por algo y se aleja de otro punto. You maybe sometimes you'll see a grown man or grown woman that's very much overweight. Por ejemplo, quizás usted vea a una persona de edad y que tiene un gran sobrepeso. They too are drawn away. Esas personas también son atraídas y seducidas por ese elemento, They're drawn away from their diet. y en el momento en que son atraídas por lo que están viendo, al mismo tiempo son separadas de qué? De comer saludablemente. So there's a drawing is a drawing. Entonces lo que yo quiero que sepan es que se produce algo que nos llama, nos atrae y nos puede separar de donde necesitamos estar. But in the moral department, Ahora, en el departamento de el elemento moral, it's not just a drawing away from your diet. no es tan simple como que veo la comida, me atrae, It's my mind knows logically sino que vamos a repasar, mi cerebro sabe, perdón, mi mente sabe de manera lógica what I believe biblically and spiritually. lo que yo creo bíblicamente, espiritualmente, But again, my emotions, pero una vez más, mis emociones, whether it's desire for food or desire for sex, bien sea que el deseo sea por la comida o sea deseo sexual, it is an emotion. es una emoción la que experimento. And it's important if you're going to work in this area to understand emotions are not subject to truth and reality. Y se los vuelvo a repetir, y es muy importante, si usted trabajando en esta área, las emociones no se sujetan ni a la verdad ni a la realidad. Again, we mentioned our dear friend, King David. Una vez más, vamos a nombrar aquí a nuestro amigo el rey David, lo mencionamos antes, lo vamos a volver a mencionar ahora, And again, I don't need to go into all the story, y yo no voy a hablar de toda la historia, ya lo hicimos, but remember when he saw Bathsheba, pero recuerden cuando él vio a Betsabé, that was a sin. ese no fue el pecado, He was not looking for a woman. él no estaba buscando a una mujer, He was like me going to a mall looking for Nike tennis shoes. él exactamente estaba como cuando yo les platiqué, que fui a un centro comercial, quería comprar unos zapaticos And a girl walks Deportivos. by that's not, I mean, that's sexually provocative in her clothes. y una dama pasa delante de mí, está vestida de una manera provocativa, I'm there to buy Nike tennis shoes. y yo fui a ese centro comercial, recuerdan, a comprar mis zapatos, David was on the rooftop. y David estaba exactamente en la azotea. His army is out to war. Saben que su ejército estaba fuera en batalla. He's been asked not to go to war Se le pidió a él específicamente que no se uniera, que no fuera a la guerra, because he's getting older. porque ya estaba entrando en edad. And then again, you remember when he saw Bathsheba, Y ustedes recuerdan muy bien, vio a Betsabé, he could have just did what I have said in our last presentation. y él pudo haber dicho lo que ya yo les compartí en nuestra última presentación. I remember I said to cry out, say, God, Y recuerden que yo le dije que uno llama a Dios, dice, Dios, Señor, and he should have immediately turned away. y inmediatamente ha debido dar el grito al Señor y alejarse de Now ese remember, he's escenario. turned away sexually activated, Ahora, recuerden que en ese momento él fue activado sexualmente. being sexually activated without any, any intention on your part. That's not sin. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si usted es estimulado sexualmente en algún momento y usted no ha participado de eso, todavía no estamos hablando de pecado. Es importante entender esto. He had many other options to go to. Y una vez más, lo digo para todos nosotros, él tenía otras opciones de las que ha podido echar mano. But what we have to understand in working in this particular area of addiction, Pero como estamos hablando de la adicción y por eso hago énfasis, es importante que entendamos esto si usted va a hacer este trabajo. now I'm not saying, I don't say this, this is not a judgment. Y no lo digo porque voy a juzgar a nadie. I'm describing behavior. I'm not judging it. Una vez más les digo, yo estoy describiendo una conducta, no estoy juzgando a la persona, God is the one who's going to judge it, not me. porque Dios es a quien le toca hacer el juicio. But David walked away from everything he knew about purity. Y recuerden que hizo David, fue atraído y se alejó de todo lo que era pureza, He's walked away from his commitment to God and his wives. de su compromiso con Dios,
aún con las esposas que tenía, que eran varias. Every married man that has given himself over to this addiction Quiero repetir esto. Todo hombre casado que se ha entregado a estas adicciones, that in his spirit en su espíritu, he's walked away from God. él ya se ha alejado de Dios. Now he later on will explain that I know many times they hate themselves for doing this. Y más tarde voy a hablar que muchas veces la persona, el hombre, llega a odiarse a sí mismo por lo que está haciendo. And later on I'll explain that's probably one of the first steps in helping him get out of it. Y quizás eso sea uno de los primeros pasos que necesitamos ver para ayudar a la persona a salir del lugar donde se encuentra. That he hates what he is doing or thinking about and participating in. Y la persona comienza a odiar. Es importante lo que está haciendo y el hecho de que está participando en eso. But once you walk away from something, Pero una vez que usted se aleja de algo, it's called a separation. ¿cómo llamamos a eso? Separación. Esto es lo que se da. Usted se Ujú. empieza a separar. And then the apostle John described the separation, John chapter 1, that we've left a room, a room full of light into a room full of darkness. Y en Primera de Juan, el apóstol nos describe que es exactamente lo que hacemos en el momento en que nos empezamos a separar. Salimos de un lugar, de un cuarto donde hay luz y entramos en un lugar de tiniebla y oscuridad. That pleasurable draw is so strong, it causes the person to leave everything behind him that is worth and valuable. Yo quiero que recuerde esto, que esa atracción que siente es tan fuerte y la persona la acepta y entonces se aleja de todo lo que en su vida tiene valor. Now, I'm going to share with you a key that we're going to apply again and again as we go along. Y yo voy a compartir con ustedes algo clave que vamos a repetir y repetir desde ahorita hasta que terminemos. When I have talked with men who have been very strongly addicted, Cuando yo he hablado con hombres que me ha tocado atender que tienen una adicción de alto calibre, I ask the question, what is the draw? yo hago la pregunta, ¿cuál es el anzuelo? ¿En qué consiste la atracción? ¿Qué es lo que lo atrae? Because usually there's something behind the draw. Recuerden que generalmente hay algo detrás de eso que atrae a la persona. And many of the things we're going to talk about here in just a moment Y vamos a revisar algunas de esas. are the draw, or another phrase we use, what is the draw or what is the hook? Y la otra expresión que ya se la dije que utilizamos es ¿cuál es el anzuelo? Just the pleasure can be a hook. I understand that. Quiero decirle que nada más el experimentar placer, y ustedes lo saben, puede ser el anzuelo. But as we again review some of the doors to the entrance into that sexual addiction, Pero manteniendo en nuestra mente que son varias las puertas por las cuales entramos en ese edificio de la adicción, it's important, if we can, to identify what those hooks are. es muy importante para los que me están escuchando identificar cuál es esa entrada, cuál es el anzuelo. One of the draws can be, it keeps me from being lonely. Y una de esas que la nombro ahora es, me ayuda a no estar solo. It can help me overcome the pain, feeling of pain I have if something happened in the past. Mitiga entonces la soledad. Otra cosa que puede hacer es que disminuye o mitiga el dolor de algo que viví. And later on, we'll explain on how to deal with each one of those. Y vamos a hablar de cómo tratar con cada uno de esos. But James just wanted us to understand that the strong desire is pulling us away from God's desires. Entonces es muy importante lo que Santiago nos dice. Esta atracción que es tan fuerte nos aleja de qué? De la atracción que nosotros sentimos por Dios. But we have to remember that when we are drawn away, we're drawn away from the things that are important to God, God's desires. Y debemos entender que cuando este deseo que nos llama y nos lleva y nos aleja de Dios, también entonces estamos siendo alejados de las cosas que Dios desea, de las cosas que son valiosas e importantes You para say, Dios. well, why would the lust do that? Y uno se hace la pregunta, ¿pero por qué pasa eso? Remember, lust is an emotion. ¿Por qué? Y si hablamos de esta emoción tan fuerte, It's not subject to truth and reality. recuerde que aun cuando la persona siente la concupiscencia como emoción, no se sujeta
a la realidad ni a la verdad. Emotions are not a commitment to God. ¿Por qué? Porque las emociones no son un compromiso con Dios. That's probably one of my concerns about the strong emotion in music and church. Y por eso esa es una de las cosas que a mí me ocupa mi cerebro cuando yo veo la música It que is- es usada para conectar a la persona con Dios y se mueve mucho la emotividad de la it persona. stimulates strong emotion, ¿Por qué? Porque la persona es estimulada a nivel emocional, la emoción que registra es muy elevada, but emotions are not committed to God. pero las emociones no es la parte nuestra que se compromete con God Dios. does not lead us through our emotions. Porque el Señor no guía nuestra vida ni la gobierna a Now, través de las emotions are emociones. bad. Ahora, yo no estoy diciendo que las emociones son malas. God created them. Dios las creó. But again, when an emotion says, I want to feel something, Pero cuando la emoción comienza a registrar, yo quiero sentir algo, the idea that it might be wrong, incluso la idea que pueda ser la más dañina, the emotions don't care. la carga emocional no se detiene, They no just- importa, They just want to feel. porque ahí se activa la parte del hombre que quiere sentir. Again, I can want to keep saying this. The desire to feel good is not wrong. Una vez más les sigo repitiendo, el deseo de querer experimentar algo en la vida bueno, Like I mentioned at the hotel, with all that food, it felt good to have a good meal. no es malo. Como les dije en el hotel, cuando yo vi la comida, querer comer algo delicioso, agradable, allí no se registra el pecado. But remember, lust does not have any moral standards. Y recuerden que lo que es la concupiscencia no tiene ningún estándar moral. Again, emotions have no moral standards. You need to understand that. Para mí es muy importante que ustedes puedan comprender que el registro emocional no tiene un estándar moral. Es muy importante que mantengan eso en mente. And also, just for your Bible understanding, Y para que puedan entender lo que la Biblia dice, the word lust in the Bible, as you already know, just means strong desire of any kind. vamos a hablar, cuando estamos hablando de la palabra lujuria, concupiscencia, vamos a hablar de la palabra lujuria, que lo que significa es un deseo muy fuerte, de muy alto calibre. Quiero que registren eso. Because that word is used at least 3 times in a positive way in Scripture. Y no sé si ustedes saben que esa expresión en el original se utiliza por lo menos 3 veces en la escritura de manera In Luke, positiva. in Luke 22:15. Lo encontramos en Lucas 22:15 And notice who's speaking. y yo quiero que ustedes noten quién está hablando. Jesus is speaking. Jesús está hablando allí And the scripture says, and Jesus said to them, y la escritura dice y el Señor les dijo a él, now he's talking to his disciples, ahora le está hablando allí a los discípulos, with fervent or strong desire, dice allí con un deseo ferviente. I have a desire to eat this Passover meal with you. Yo tengo este ferviente deseo de comer esta última cena con ustedes. It's the same Greek word. Quiero decirle que es la misma palabra griega, es el mismo vocablo. Now, Deseo ferviente. Just stop and fuerte. think for a minute Vamos a detenernos y quiero que piensen un momento junto conmigo. how passionately desired Jesus wanted to spend his last meal with his dear friends. El Señor Jesús tenía un deseo ferviente, había pasión en su corazón, hervía el anhelo de pasar con sus discípulos esa última comida. But again, Paul writing back in Romans 6:12, Y en Romanos 6:12 he makes an interesting statement there. nos dice algo muy interesante. He says, therefore, do not let sin reign in your life, Dice, por lo tanto les pido que no permitan que el pecado gobierne, reine en sus vidas. Now, the word reign there means to be king. Y la palabra allí, reinar, significa ser rey. Do not let sin be king of your life Traducido, no deja que el pecado sea el rey de tu vida, in your mortal human bodies, donde en sus cuerpos mortales, so that you then give control over to them. lo que está diciendo es de manera que tú no le entregues el control, no te postres delante And obey it in regards to its lust. y obedezcas y termines obedeciendo este fuerte deseo.
Again, what Paul is saying here, Entonces, ¿qué está diciendo Pablo allí? that an addiction actually becomes a king of our life. Que una adicción que es realmente, es el rey, es el señor de nuestra vida. An absolute king. Y quiero decirle que no es un rey parcial, no es un And- reinado parcial, sino absoluto. And someone who has been lost control and are totally addicted Y la persona que esté totalmente controlada por la lujuria, fuerte, ferviente deseo, is controlled by an emotion that has no moral standards. quiero decirle que está controlado por una emoción que no puede registrar ningún tipo de estándar moral. Alcoholics that are addicted will steal their baby's shoes to go buy alcohol. Y, por ejemplo, un alcohólico, ¿qué es lo que hace? But again, in the curiosity state, you are still fully in charge. Pero una vez más, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando la persona está en la etapa de la curiosidad que está explorando, todavía tiene el control, todavía está a cargo de la situación. In this stage, you can still obey Romans 13:14. Y en ese estado todavía puedes obedecer Romanos 13:14. And we talked about this last time. Y nosotros la última vez pasamos bastante When tiempo Paul hablando de says, eso. put on the Lord Jesus Christ, Ustedes recuerdan que yo les hablé que dice, vístanse del Señor Jesucristo. and when I read it, it doesn't sound very practical to me. Y en el momento, como les dije antes, que yo lo leí, no se escuchaba como algo muy práctico. Carrying on the theme of the king, Lo que quiere decir allí es que seguir adelante, choose to take the strong lust desires off the throne con la idea de el reino, el reinado, lo que está diciendo es allí que podemos decidir quitar del trono, ¿se acuerdan? De nuestro corazón a ese rey, traducido, una emoción muy fuerte que controla a la persona, and be sure that he is now on the throne, the deciding factor in the brain, y se decide entonces que ese deseo tan fuerte que está sentado en el trono, y estoy hablando de nuestro cerebro, then he goes on to say, continúa diciendo el escritor, and do not make provision for the flesh to fulfill the lust. una vez que ese reino está en tu corazón, sino el Señor Jesús, entonces haz provisión para que la lujuria no te controle. You have absolutely no way of resisting the lust if Jesus is not put back on the throne of the heart. Es imposible resistir la lujuria, esa atracción tan fuerte, si el Señor Jesús no tiene el trono de tu corazón, traducido cerebro. And then remember, we went on from curiosity to how it leads into the habit of providing for sexual desires. Y ustedes saben muy bien que entonces viajamos de lo que es la exploración y la curiosidad a lo que se llama el hábito. Now, I walked away from what I know biblically. Y recuerden que entonces yo comienzo a alejarme de lo que yo bíblicamente sé que es verdad. I walked away from my relationship with Jesus. Me alejo de la relación con el Señor Jesús. Now I'm talking about fellowship, not salvation. Ahora, yo no estoy hablando aquí de salvación, estoy hablando de comunión, de intimidad con el Señor. And now I have started making provision. Y yo he comenzado ya en ese nivel a prepararme I go to websites, magazines, video, things like that. y comienzo a proveer para ese deseo tan fuerte, ferviente. Ya comienzo a hojear revistas. En este momento es ir a la página web, ver cierto tipo de cosas, conversaciones. Now, again, those have been in pornography for a long time. Y una vez más quiero decirle que las personas que han estado puestas a la carga, a la pornografía por mucho tiempo, And to answer a question I get from time to time, para responder a una pregunta que muy a menudo me hacen en este tema, they'll say, I don't use the magazines anymore. la persona me dice, pero es que ya yo no utilizo revistas. I don't watch the videos. Es más, ya yo he dejado de ver los videos. I said, you don't have to. Yo le digo, es que no tienes que. You record them in the brain, Ha sido registrado todo aquí en tu cerebro. and that's where the memory traces are right now. Y ustedes recuerden que allí son donde están los surcos de memoria. Later on, we're going to explain what to deal with those memory traces. Y nosotros también vamos a hablar de cómo trabajar con esos recuerdos. But at the habit stage here, Pero aquí en la etapa del hábito, he can still choose. recuerden esto, todavía usted puede escoger, la persona puede escoger. I am not going to provide for the exercise of my sexual desires. Yo no voy a
proveer, yo no me voy a preparar para el ejercicio insano de este deseo sexual. And in your preaching and teaching, if you can encourage young men to, especially right now, when they are tempted to provide a sexual experience, that through the power of the Holy Spirit and self-control, they stop it. Y yo quiero pedirles a los que son predicadores que animen a sus varones, que animen a su gente en la congregación a cómo detener ese deseo de proveer para el ejercicio inadecuado de la sexualidad, den información para que los animen a ejercitar el poder, el dominio propio que viene del Espíritu Santo. But even though in the habit stage, you have some control, but now we're making regular decisions to provide for that pleasure. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona comienza a ejercitar el hábito, ¿qué es lo que está haciendo? De una manera continua, provisión para ejercitar ese deseo fuera de lo que es sano y legítimo. But what they do not realize is they're losing the power of choice. Y lo que la persona no se da cuenta es que mientras más practica, mientras más avanza en este ritual, comienza a perder lo que es el poder de poder, valga la redundancia, escoger y elegir lo que es sano. They're laying brain traces in the brain of the sexual pleasure. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Químicamente, cada vez que repiten el ritual, están echando, como dirían, un surco, una trilla para experimentar el placer. Now, what they do not realize now, Pero en ese momento la persona no se da cuenta remember we got curiosity, habit, and then compulsion. que está haciendo la progresión de lo que es curiosidad a lo que es la práctica habitual y luego venimos a lo que es caer en el hábito. And they do not realize now they're being driven. Perdón, caer en lo que es la compulsión y en ese momento no se dan cuenta que están siendo manejados They don't realize until they want to stop. y que están entrando en una etapa de compulsión y lamentablemente la persona no se da cuenta hasta el momento en que dice quiero parar y ya no puede, They're just compelled to think about it. sino que la persona en ese momento es llevado a pensar And they're compelled to do something about it y lo que la persona, to fulfill it. lo que la persona experimenta es el deseo de hacer algo y en ese momento cede ante ese deseo. And they'll even begin to say to themselves, this is crazy what I'm doing. Y incluso la persona comienza a mirarse y se da cuenta y dice, pero es que lo que estoy haciendo es una absoluta locura. It's illogical. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta, es ilógico y dice, esto es ilógico. And this is even against everything I believe. Y allí es cuando dice la persona, esto está en contra de todo lo que yo And creo. it's foreign to my personality. Y es extranjero a la personalidad que tengo. But while they're in the compulsion stage, Pero en ese momento en que la persona está en la etapa compulsiva, while that strong desire is coming upon them, cuando se produce el momento en que este deseo viene sobre la persona, el cual es they're not able to relax, not able to sleep. lo que la persona registra es la urgencia de, y por lo tanto no puede relajarse, no puede dormir. And their mind is really over engaged now. ¿Y qué hace? La mente y el cerebro se engancha de una manera con estos pensamientos, se carga. And this can happen in the social media. Y quiero que sepan que eso es exactamente lo que también se da con todo lo que son las redes sociales y los juegos hoy día, It has nothing to do with addiction. que aparentemente no tiene nada que ver con lo que es la adicción sexual, pero es la misma progresión. But now, then the fourth phase, what we talked about last time, is the addiction. Y por supuesto, estamos hablando aquí de adicción sexual y entramos a la cuarta etapa, They're totally out of control. que es donde la persona está adicta, ha perdido el control absoluto. And what has happened, the willpower or the power of choice is now totally given over to the emotion. ¿Y qué pasa aquí? Lo que es el poder escoger, el poder elegir, en este momento se halla completamente en el control de la emoción. It's not subject to truth or reality. Ya lo saben, que no se va a sujetar a la verdad ni a la realidad. The truth description of the reality of having a wife.
entonces la verdad y la realidad bíblica de que, por ejemplo, en el ejemplo, este hombre tiene una esposa, ya no funciona. That's something that Paul was trying to get across in Galatians 6:1. Y eso es exactamente lo que Pablo quería decir en Gálatas And this is again one of the keys we'll bring up later on in better description. 6:1, versículo que vamos a utilizar más adelante. If anyone, 6:1, if anyone is overtaken in a sin or fault, Y dice, si alguien está siendo tentado, now what he is talking about here in the Greek word overtaken, y ahí la palabra que se utiliza es si alguien está siendo tentado con algo que va más allá. he is running as hard as he can away from the sin, Lo que dice Pablo es que corra tan rápido y tan fuerte como pueda para alejarse de he hates himself for doing it, ese momento. but the word there, he's overtaken, mean he's been running and the sin has run after him and grabbed him from behind. Y entonces esta es la fotografía. En este versículo, lo que la palabra está diciendo es que esta tentación viene. La persona comienza a correr para alejarse de la tentación, pero esta tentación viene detrás de él y lo cubre. Es como si metiese las manos por acá atrás y lo alase. He's been dragged away. Y literalmente es como que la persona queda inactiva y esta fuerza comienza a arrastrarlo. Again, when we get into the actual phases of what to do, we'll talk about the need to have a second person to walk with him. Y cuando nosotros comencemos de manera más específica a decir lo que hay que hacer, por eso es que vamos a recomendar que haya una segunda persona que pueda estar con la persona que tiene la adicción para poder enfrentar algunos momentos. He needs a brother to run after him. Porque en ese momento, ¿qué va a necesitar este hombre? Un hermano que corra It's con él. just like a thief is dragging away a victim. Es como que si hubiese un ladrón que te atrapó y te está arrastrando, We have to run after him. y entonces este hermano necesita correr detrás de ese hermano que está siendo atrapado y arrastrado por este ladrón, to en el drag ejemplo, to drag him back. de manera que pueda abrazarlo y traerlo de vuelta. And he says those who do it have to be spiritual. Y dice allí, las personas que vayan a hacer esto, el que va a correr con la persona que tiene la adicción, tiene que ser una persona espiritualmente madura. That are under the power of the spirit, because he is under the power of the flesh. ¿Por qué? Porque la persona que va a ayudar tiene que estar controlada por el poder del espíritu, porque esta persona está controlada por el poder de la carne. Again, we were still just talking about the exposure part. Y fíjense que lo que hicimos fue un repaso de la parte de exposición. When someone has exposed a young child to pornography, Cuando alguien ha expuesto a un niño Whether a la it's pornografía, parents, teachers, religious leaders, pueden ser padres, maestros y lamentablemente son a veces algunos Me- líderes mm, religiosos. remember I said earlier about a hook, Ustedes recuerdan que les hablé temprano acerca de lo que sería el anzuelo the door they went through was this exposure. y que en este caso la persona entró al edificio de la pornografía a través de la exposición a contenido pornográfico sexual. So I will then, on this particular approach, I would go to them in time of prayer. Entonces, una de las cosas que yo hago con la persona cuando entra en el edificio de esta manera And I will lead him in the prayer. es tener un momento de oración, es una oración reposada y sencilla. I give him the words to use. Le doy las palabras exactas que la persona va a utilizar You say, why do you do that? y ustedes preguntaron la última vez por qué hace eso. As you turn them loose to pray, they'll pray for missionaries, they'll pray for everything. Porque si usted le dice a la persona que ore, la persona comienza a orar por los misioneros, comienza a orar por toda una serie de situaciones y se desenfoca. Maybe it was a neighbor that exposed him to pornography. Quizás fue un vecino quien lo expuso a la pornografía. I say, I'll take him into time of prayer. Como le dije la última vez, guío a la persona en un tiempo de oración, I give him the words and he has to repeat them. le doy las palabras específicas, la persona repite la palabra, I'll say, in your mind right now, vamos a repasar. Recuerda, le digo, en tu mente en este momento, picture the neighbor that exposed you to pornography. si el ejemplo fue el vecino, imagínate el vecino que te expuso el contenido pornográfico. Now, why are we doing this? Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? Remember all the pornography with a lot of memory traces? Ustedes recuerdan
que todo el material de contenido pornográfico now we're coming along and laying memory traces right next to them. registraron memorias en el cerebro. Y cuando yo les digo que vamos a hacer esta oración, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ahora vamos a crear una nueva memoria en tu cerebro que se va a equiparar con la memoria de contenido pornográfico al que fuiste expuesto. En este caso, por un vecino, en el ejemplo, cuando eras un niño. So just like we explained in the emotional freedom material, Algunos de ustedes yo creo que ya conocen el material de libertad emocional que es importante en este tipo de proceso. have a picture that never is mine, Entonces, le pido que se imagine al vecino and then picture himself in the presence of the Lord Jesus or just sense his presence, either one. y al mismo tiempo le pido a la persona que sienta la presencia del Señor Jesús o piense o imagine el Señor Jesús también está allí con él parado en esta escena And then say, Lord Jesus, y le digo a la persona this is my neighbor. que diga, Señor Jesús, este es mi vecino. When I was a young child Cuando yo era apenas un niño or teenager, whatever it is, o adolescente o la edad que la persona haya registrado, he exposed me to pornography. él me expuso al contenido pornográfico He created strong sexual desires within me. y eso creó un deseo de carácter sexual muy fuerte con mucho contenido. This is not of my choosing, Eso no fue algo que yo elegí, que quise hacer, but he shared it with me. pero este hombre lo compartió conmigo. I had normal sexual responses. Yo tenía respuestas sexuales naturales. He introduced me to something that felt good. Él me expuso a algo que era agradable, me sentí bien He created a focus in my mind on women. y creó en ese momento un enfoque, una fijación, en este caso en mujeres, To look at their bodies, para contemplar sus cuerpos be sexually activated. y fui sexualmente activado He taught me how to masturbate. y también me enseñó este vecino cómo masturbarme And as a boy, it felt good. y como jovencito que yo era, sentía placer, se sentía bien. I had no idea what it was doing to my spirit. Yo no tenía ni idea de lo que esto le estaba haciendo a mi espíritu And it's your responsibility to punish him. y es tu responsabilidad castigar a este hombre Only because of your death on the cross. y solo por tu muerte y tu muerte en la cruz, I ask you yo te pido a ti to grant him grace, mercy, and pardon que tú le extiendas a él la gracia, el perdón y la misericordia that he does not deserve. que este hombre no merece. And I now send him and his sin Y ahora yo lo envío a él y a su pecado. over to you, Lord Jesus. A ti, Señor Jesús, lo transfiero a ti, And I leave him with you. lo dejo allí contigo Then I can have him go back and address dear Heavenly Father. y luego yo le digo a la persona, ahora vamos a hablar con tu Padre Celestial I understand I cannot undo history, y le digo, repite conmigo, yo entiendo y comprendo que no puedo deshacer ni cambiar la historia, but I now, in the name of the Lord Jesus Christ, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo, break the power and control that history has had on me. yo rompo y quebranto el control que esta historia ha tenido en mi vida. And then if there's any curses that are coming down to me from that, Y luego continúo con, y si hay alguna patrón o alguna maldición que ha sido pasada a mí y a mi generación a través de esa actividad, I hold up the blood of Christ and come against those curses. yo levanto el poder de la sangre del Cordero y vengo en contra de esa maldición y esa atadura. Then I pray that you break those in Jesus' name. Y oro que tú rompas y quebrantes esas ataduras en el nombre de Jesús, esas maldiciones. And Lord, I acknowledge in my heart, Y Señor, yo reconozco en mi corazón I bonded with those women. que yo me uní, me até a esas mujeres, a esas imágenes pornográficas, Even as a child. aún a tan temprana edad. And I ask you now in Jesus' name Y yo te pido ahora en el nombre de Jesús that you break all the bonding that took place between me and those women. que tú quebrantes toda la atadura emocional, mental, espiritual que se produjo con esas mujeres.
I thank you for what you're going to do in my life. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. For Christ's sake. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Now, that's the prayer we usually use in emotional freedom. Esa es una oración que la pueden encontrar en el material de libertad emocional. La utilizamos generalmente. But again, if the kid just randomly run across magazines, Pero una vez más, si digamos que este jovencito, en este ejemplo, fue expuesto and a material pornográfico and his sexual desires were stimulated, y sus deseos sexuales fueron estimulados, that's where you take him back into prayer. entonces, en ese caso, usted guía a este jovencito, si este fuera el caso, o a este hombre, And you have them in that prayer time y le guía en un tiempo de oración that acknowledge in my heart, y estas son las palabras: yo reconozco en mi corazón I innocently discovered and began to look at those pictures. de manera inocente, yo comencé a mirar esas fotografías, esas imágenes, I see now that they were wrong. y me doy cuenta hoy día que eso era dañino, And era then pecado, in the name of the Lord Jesus Christ, y en el nombre del Señor Jesucristo, I break all the power those images has had on me. yo rompo y quebranto en el nombre de Jesús todo el poder que esas imágenes pornográficas adquirieron en mí. See that you could they just may be surfing the internet Quizás esta persona experimentó esto, and, como quien dice, navegando. and struggle la- and stumble across porn. Digamos que la persona estaba buscando una información, se encontró contenido pornográfico And then out of curiosity, start viewing it. y se motivó la curiosidad, comenzó a verla. Then comes the hook, Entonces viene lo que nosotros decimos el anzuelo, the snicker hook. que se activa el placer, la barrita de sneaker. But if they are a believer, Y si la persona es creyente, maybe God's Spirit will convict them. la posibilidad de que el Espíritu Santo traiga convicción es grande. Now I use the word maybe. Yo utilizo aquí la palabra posiblemente, quizás. It's that they may not want to have anything to do with God's Holy Spirit. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere nada con el Espíritu Santo. Then you have adults who inappropriately expose themselves to young children. También hablamos de adultos que fueron expuestos de manera inadecuada, de niños que fueron expuestos de manera inadecuada a adultos. One of the questions that I was asked earlier Una de las preguntas que me hicieron antes de comenzar fue about a mother bathing with her children. acerca de una madre que se baña con sus hijos. God is strongly against that. Quiero decirle que Dios realmente se opone a eso. When God was trying to create a pure Jewish race, Cuando el Señor estaba tratando de crear la raza judía y que lo hizo de manera pura, que he fueran knew their puros, biggest issues they're going to deal with is sexual control, él sabía addiction. que una de las cosas que el pueblo judío iba a enfrentar era el tema del control en el área sexual. Now, does that mean every child is bathed with his mother is going to be a sexual addict? Eso quiere decir que cada niño entonces que se haya bañado con su mamá o con su papá se va a convertir en un adicto sexual. Of course not. Claro que no. However, Sin embargo, many of them begin to be confused, muchos comienzan a experimentar confusión seeing their mother's nude body, especially ver- boys, al ver el cuerpo de la madre desnudo, descubierto, especialmente el niño, el varón. and you have no idea what goes to that kid's mind. Y la verdad es que uno no tiene ni idea de lo que está pasando y se está registrando en el cerebro del niño. But God knew that the nation would destroy itself through sexual addiction, through idolatry. Y Dios sabía muy claro que la nación judía se destruiría a sí misma a través de la adicción sexual en el ejercicio de la idolatría. And so to reduce the strong sexual drive that would tempt them to go into sexual idolatry, Entonces, para tratar de reducir y minimizar toda la tentación que iba a venir de esa fuerte atracción que se iba a despertar
en cuanto al ejercicio aún de la idolatría, God went backwards a little bit de los ritos que se daban lugar allí, es como que si el Señor and tried to block the children from having any premature sexual interest. Sabiendo eso, el Señor estableció una serie de normas para tratar de evitar que los niños fueran expuestos de manera prematura a el contenido sexual, That would grow into an obsession later on. para evitar que los niños fueran más adelante a desarrollar una obsesión de carácter sexual. Well, what if the mother did that? Ahora, ¿qué si la mamá hizo lo que acabamos de mencionar? And the child, it developed some natural curiosity himself. Y el niño resulta que desarrolló una curiosidad que es normal y natural, Because remember, all of those visual images that he saw as a child porque recuerden que todas esas imágenes que él vio como niño are permanently recorded in the brain. quedaron registradas en la mente con carácter permanente. El registro es permanente. And it can be brought up into the brain Y el cerebro tiene la capacidad de retrotraer, de traer la memoria through, otra vez through the normal, ordinary processes, a través de procesos que son normales y ordinarios en el cerebro, or he can choose to bring it up to his mind. o hay momentos que el que ya no es niño, sino es adulto, puede decidir traer esa memoria a su cerebro In fact, consciente. when you read through the law, the Jewish law, Es más, ustedes lo que han leído la ley hebrea, God says, do not lift up or look at your sister-in-law, your daughter-in-law, anybody. ¿qué dice allí? No mires a tu hermana, a tu cuñada, a tu suegra. Even the priests had to wear long robes. Incluso ustedes se acuerdan que aún los sacerdotes tenían que vestir vestimentas largas. So when they went up the steps to the altar, ¿Por qué? Porque había un momento en que ellos tenían que subir las escaleras para llegar al altar, none of the people could view the body parts. de manera que ninguna de sus partes privadas fuera expuesta. What if you're the mother Ahora, ¿qué si tú eres la madre and you realize you did this? y te das cuenta de que hiciste esto? Personally, what I would suggest her to do, Lo que yo le sugeriría a esta persona o le sugiero have her go back into time of prayer, es que te dispongas y en un tiempo de oración, because I personally feel it was done innocently. porque yo experimento que la persona que hizo la pregunta o que ha hecho esto lo ha hecho de manera inocente, no intencionada. It's never, it usually is never done intentionally. Quiero decirles que muchas veces estas cosas ocurren, pero no es que se hacen con mala intención. Sometimes their motive is, I want to be familiar with different body parts. Y algunas veces la motivación es, yo quiero que mi hijo conozca las diferentes partes del cuerpo. But we have found if a young child sees another young child's body parts, Pero lo que la investigación ha mostrado es que si un niño ve las partes sexuales de otro niño, it doesn't have the same impact as a child seeing adult body parts. no tiene el mismo impacto en el niño que cuando ve las mismas partes del cuerpo en un adulto. El impacto en el cerebro es distinto de niño a niño que de niño a adulto. Oh, what should the mother do Entonces, ¿qué debería hacer la madre if she realizes she's done this? si la mamá se da cuenta de que hizo esto? Remember in the Old Testament that they had sacrifices for sin, Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios por el pecado and then they had sacrifices for unintentional sin. y también había sacrificios por los pecados que se habían cometido de manera no intencionada. And so she could just go into time of prayer. Una vez más, la madre puede entonces apartarse y en un and say, momento de Lord, oración I decir, have come to realize I was wrong what I did exposing my children to my body. Señor, yo me he dado cuenta que yo me equivoqué cuando yo expuse a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, a mi cuerpo desnudo. And I acknowledge that. Yo reconozco esto And I pray that you will, any impact it's had on my children, you would block it in Jesus' name. y yo oro en este momento que cualquier impacto insano, destructivo que esto ha tenido en el cerebro de mi hijo, de mi hija,
tú lo bloquees ahora en el nombre de Jesús. because this also can set up a child to be a homosexual or lesbian later on. ¿Por qué? Porque esto también puede echar las bases para que más adelante este niño o esta niña adopte la homosexualidad o la I lesbiandad. explained this the last time we were together, Y yo la última vez que nos reunimos hablé de esto, that the dad, a young boy, just saw his dad shaven with no clothes on, and an emotional attachment began right there. y ustedes recuerdan que le hablé de este jovencito que vio a su papá desnudo cuando iba pasando y el papá se estaba afectando y allí inmediatamente se produjo una conexión, lo que sería un traslape de lo que es emocionalmente And sano, the boy had no real strong attachment to his father. y que este jovencito no tenía una conexión emocional con su papá, la relación no era íntima y fuerte, But once he saw his father in the nude, emotionally an attachment came across his mind. pero en el momento en que él vio a su papá expuesto, que estaba desnudo, el cerebro inmediatamente registró una conexión He felt a sense of love, y en ese momento recuerdan que le dije que él sintió experimentó una emoción cálida and de amor. as we mentioned last time, the wires get crossed. Y como les dije la última vez, allí hubo una confusión en su cerebro. And so again, I strongly do not recommend adults bathing with their children. Y por eso quiero ser muy enfático y recomiendo que los adultos no se bañen con los niños. One of the hardest things to build into a woman or children Una de las cosas que es muy difícil, bien sea en niños o en mujeres, the need to be modestly dressed. y es importante trabajar en esto, es en el hecho de que cuando nos vistamos debemos hacerlo de una manera adecuada y modesta. Es una Ya. necesidad, es una urgencia. It doesn't bother the woman if she's modestly not dressed, Y quizás a la mujer no le moleste que no está vestida de una manera modesta y adecuada, but it does with the children pero impacta a los niños. or male adults. Y también quiero decirle a los hombres, a los adultos, One of the things when we have the opportunity to talk with teenagers, una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos la oportunidad de trabajar con adolescentes, I use a statement, you only protect what you think is valuable. ustedes recuerdan que yo les dije que usamos esta frase, uno solamente protege aquello que uno considera que es valioso. If you don't believe your breasts are valuable, Entonces, si usted no cree que sus senos son valiosos, you'll expose them. los va a exponer. But again, you only protect what you believe is valuable and what God has taught you is valuable. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted solamente va a proteger aquello que usted considera que es valioso y va a proteger en cuanto a lo que Dios dice, solo aquello que usted considera que es valioso de lo que Dios está Well, diciendo. what if they start their sexual career out of curiosity and experimentation? Y ahora vamos a otro tema, que es qué pasaría si la persona entra por la puerta de comenzar a experimentar And they a may temprana edad. discover pleasurable sensations through masturbation, oral sex, or things like that. Generalmente viene de la curiosidad y la persona comienza a registrar placer al tocarse, lo que eventualmente lleva a la masturbación. And children say, we're just kind of playing nasty together. Y a veces los niños, ustedes lo encuentran y le dicen, no, nosotros solamente estábamos jugando. And they're innocent usually. Y de manera inocente, generalmente eso es lo que están haciendo, It's not, jugando. it's not incest. Y no estamos viendo allí que se It's not sexual abuse. no estamos en ese momento entonces diciendo, ay, es un incesto o es abuso sexual, Children many times will do that. porque muchas veces los niños, vamos a encontrar que los niños juegan, a veces se tocan, And if you discover the children doing that, y si usted se da cuenta que el niño está haciendo eso, whatever you do, don't get angry. lo descubre en el acto, la primera cosa que le pido es, por favor, no se aire, no se enoje, no explote. Use it as a time of training and instruction. Se lo dije la otra vez, se lo vuelvo a repetir. Utilícenlo como un espacio para instruir, para discipular. And that you explain to them
Y en ese momento usted le explica how important their body parts are. cuán importantes son sus partes físicas, God has a special use for them. que Dios tiene uso específico para esas partes You del may not cuerpo, need to get into that special use right now as they're young, y explique que en este momento, siendo jovencitos o no tan jovencitos, no es el momento preciso para hacer uso de esas partes del cuerpo. but for some, these activities were the beginning of a lifetime of sexual obsession. Y lamentablemente para muchas personas estas actividades son el principio o el comienzo de lo que es una obsesión sexual. Again, you've got the doorway to sexual abuse. Y también voy a enfatizar otra vez y repasemos que una de las puertas es el abuso sexual. I was talking with a young man who had a sexual obsession. Yo estaba hablando con un joven que tenía una obsesión sexual. And when he was a young boy, En el momento, pasó cuando era un niño, he was dragged out of a bathtub a él lo sacaron de lo que es una tina de baño o una bañera and an uncle raped him. y lamentablemente el tío le violó. And that was so traumatic to that young boy. Y eso causó un trauma tan grande en ese jovencito He became obsessed with sex from that time on. que a partir de ese momento él se obsesionó con el sexo. Again, remember earlier I kept saying about the hook. ¿Por qué estoy diciendo esto? Recuerde que les vengo hablando que es muy importante de cuál es el anzuelo. And that can be a hook. Y en este caso, eso se convirtió en el anzuelo. And so we do the same thing with him. ¿Qué haría yo? Lo mismo con él. Lead him through that forgiveness prayer. Primero, llevar a la persona con este jovencito a través de lo que llamamos la oración para extender el perdón. But when you do it, be sure he is feeling the same emotions now that he felt then. Pero es muy importante que en el momento en que usted guía a la persona en este momento de oración, la persona experimente los mismos sentimientos que experimentó en el momento en que se produjo el evento. Because what you're doing, as we said earlier, Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerden lo que dijimos al principio. Estamos creando una nueva memoria. now, what you, again, in this particular case, Y en este caso en particular, he experienced some sexual pleasure he didn't understand. a pesar del abuso y el asalto, este niño experimentó placer, sensaciones que no podía explicar, That got recorded in the brain, y eso se registró en el cerebro. became a source of obsession later on, Luego se convirtió en una obsesión and a bonding, a perverted sexual bonding took place. y lamentablemente allí se produjo una atadura, una conexión pervertida. So that's the reason you take them back to that point. Y esa es la razón por la cual la persona necesita regresar a ese momento. Si usted está You facilitando, debe llevarlo a ese momento. take them to the steps of forgiveness. Y es importante que haga entonces la oración del perdón, los pasos que describimos en otra But sesión. it's very, very important that you break the sexual bond that took place. Y después que usted haya hecho la oración de el perdón, es muy importante que haga la otra oración donde se ha quebrantado esa conexión que se dio allí, esa atadura del alma que se produjo. So remember, that's the reason God gave sex to married couples. Y esa es la razón por la cual el Señor instituyó la relación sexual dentro de el matrimonio. That when they would experience sexual intimacy, Que en el momento en que se experimentara intimidad sexual, or just sexual pleasure with each other, que se iba a producir registro de al mismo tiempo disfrute sexual, a bonding takes place. ¿qué es lo que se produce? Una conexión, un vínculo. And that's an appropriate bonding. Y ese acoplarse, ese vínculo, esa conexión es la apropiada, es la única que es adecuada. But again, when sexual activity is done to a child or a young person, Pero una vez más, cuando el niño a muy temprana edad es expuesto a cualquier tipo de actividad sexual, God's purpose for bonding is used inappropriately. esto es lo que se produce. La idea que Dios tenía de lo que es el vínculo, la conexión perfecta,
se utiliza entonces de manera destructiva y distorsionada. We just got started. El hermano dice, y apenas estamos comenzando con esto. There were some questions that were asked earlier. Hubo unas preguntas que me hicieron al principio. One of them was about my husband insists on having sex every night. Y una de esas fue, mi esposo insiste en tener sexo conmigo todas las noches, realmente era todos los días. Without knowing his sexual history. Yo no conozco la historia sexual de este caballero. My opinion Entonces, por eso voy a decir, mi opinión is that the sexual activity is a means for something else. Es que la actividad sexual que este caballero procura realmente es un medio para conseguir algo más. Hay algo más allí detrás de eso. And he may be trying to meet a need in adulthood that should have been met in childhood. Y pienso que posiblemente está en su adultez tratando de satisfacer una necesidad que en la infancia no fue satisfecha. And if the wife says, I want to meet your sexual needs, but I can't do this every night. Y si la esposa dice, yo realmente quiero satisfacer tus necesidades sexuales, pero yo no puedo hacer esto todas las noches. If he fights that, y el esposo no acepta lo que la esposa le está diciendo, then you know it has nothing to do with sex. en ese momento te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver realmente con tener intimidad sexual. And the key line is, what meaning is he putting on that sexual activity? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué significado le está dando él a ese encuentro? Esa es la pregunta. Again, we're told in Romans 12:10 Porque se nos dice en Romanos 12:10 that we are to show preference one to another. que nosotros debemos mostrarle honor y preferencia al otro. I personally don't know anyone who, well, I shouldn't go down that road. What was the other question you had? El hermano dice, mejor no me voy a ir por esa avenida. Vamos a la otra pregunta que me hicieron. It was about a lady who wants to keep sexual purity. She was exposed to a lot of things before she became a Christian, and she really is committed to it. But Okay, she repeat. doesn't know. Ask Okay. the question. Alguien escribió algo, pero lo convertimos en una pregunta desde alguien que fue expuesta a situaciones con contenido sexual antes de conocer al Señor. Conoce al Señor a través de la gentileza. Los hermanos Hernández estuvo expuesta a la conferencia pasada y hizo un comentario y la persona está tratando de mantener su pureza sexual. El hermano me dice que dijera eso. One of the things I would strongly suggest you do Una de las cosas que yo le sugiero a usted, y se lo digo de manera muy contundente, is to journal out all that she ever did. es que hagas una lista de todas aquellas cosas que tú hiciste en el área sexual, o sea, enuncia. Not describing the activity, No describas la actividad, no te estoy pidiendo que describas cada detalle. just the naming of who did what. Solamente si fue abuso o cosas que tú hiciste, poner el nombre que te fue hecho o algo específico que And I hiciste. have her go before the Lord Jesus Y luego, si hay alguien que le esté ayudando, que siga las instrucciones o tú misma puedes ir delante del and Señor say, Jesús Lord, I have come to realize y di, Señor, yo me he dado cuenta that I have given myself over to many immoral situations, que yo he dado paso y me he entregado a muchas situaciones de carácter inmoral I would confess it a sin, y en ese momento confiesa esas actividades en las que te has involucrado como pecado and purpose in her heart before the Lord Jesus y una vez que hayas confesado eso a la persona de Jesús, that she's not going to do that again. digas estas palabras, propongo en mi corazón honestamente no volver a repetir estas actividades And that she would confess it as sin and receive forgiveness. y en el momento en que las confiesa, que acepte que ha sido perdonada, que reciba el perdón. Then number two, I would break the bonds that were developed between her and the other individuals. Y el segundo paso es quebrantar el vínculo, la atadura que fue hecha en tu persona y esas personas con las que practicaste la inmoralidad, Because the emotional
bonds were attached there every time she involved herself in that activity. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos involucramos sexualmente o nos involucramos en cualquier actividad sexual, se produce inmediatamente una conexión, lo que se puede convertir en una atadura con esas otras personas y con la situación. And then I would set up in her mind Y luego, en el cerebro, en tu cerebro, specific scripture comenzaría a memorizar escrituras, versículos específicos affirming that she is no longer worthy of guilt or blame, que afirmen en tu mente, o si usted está guiando a la persona, que afirmen en la mente de la persona, en este caso la dama, de que no es digna ya de ser culpada, de ser juzgada. 1 John 1:9, Por ejemplo, Primera de Juan 1:9, Romans 8:1, Romanos 8:1. many scriptures. You can come up with those. Hay muchas escrituras, te animo a que las busques, las memorices, And then every time a memory comes back y cada vez que una memoria venga a ti of someone she involved herself in, de alguien con el que te involucraste o de algo con lo que te involucraste, do not reconfess it. no vuelvas a confesar el pecado, It's been confessed and forgiven already. porque ya si lo confesaste ha sido perdonado. No comiences a reconfesar lo que ya se confesó fue perdonado, Everyone, thank the Lord for the memory. sino que en ese momento que la memoria te venga, digas, gracias Señor por la memoria, Number 2, thank you for the forgiveness. gracias Señor número 2 por el perdón que me has dado, And then tell him she loves him. y luego dile, Señor, te amo. I'm sure there's more questions to come up. Estoy segura que hay otras preguntas. Nos quedaba una pregunta más, Ah, pues- hermana, lo hemos cubierto. Be sure to share them with him, with whoever. Cubierto. Dile otra vez. Ya las hemos cubierto. Yeah, he said that questions they had, you've been taking care of that. Okay. Entonces el hermano dice que si hay más preguntas, que las envíen. Si no podemos responderlas hoy, vamos a tener una tercera fase. Él está buscando algo aquí. The next time we get together, Él dice, el hermano, la próxima vez que nos vayamos a juntar, since I only got one more session to go, él dice, esto puede llevar muchas sesiones, pero hablamos de tener 3 sesiones, por lo menos para, Amén. I'm going to get into the final session él dice, me estoy preparando porque la última parte que voy a hacer on closing the door, se llama cerrando las puertas de la adicción sexual. but I have begun to lay a foundation already for that. Ustedes dirán, ¿por qué tanta repetición? Porque no puedo hacer eso sin por lo menos que echemos las bases para poder edificar sobre ellas. Again, one thing, this is not a one thing fits all things. Yo quiero decirles esto, que esto no se trata de que escucho esto una vez, hablamos de esto 3 veces y se resuelve el problema. No funciona así. Because some have become sexually addicted because of hurts they've received in the past. ¿Por qué? Porque algunos han desarrollado esta adicción por heridas del pasado You will explain how they could already do that. y quiero abordar eso, Then you got generational patterns coming down. pero también tenemos lo que son los patrones generacionales. Esa también es otra puerta que se abre a nivel emocional, moral, espiritual. And that's just doing what Daniel had to do, confessing the sins of their fathers. Y allí entonces tenemos que hacer lo que Daniel hizo. Si esa fue la manera, hay que confesar primero el pecado de los padres And break all the curses and bondages that come down. y luego hay que quebrantar todas las ataduras y todas las maldiciones que por práctica de patrón generacional llegaron hasta ti. I think I gotta close. El hermano dice, yo creo que vamos a cerrar por hoy y vamos a continuar la próxima I hope sesión. this was a little bit helpful, Él dice, es muy extenso, espero que de alguna manera les haya ayudado. but again, your questions are important. Es muy importante a partir de este momento las preguntas que me puedan enviar. And be sure you get them to what his name is. Ok, y yo sé que la esposa del hermano José Ángel es la que ha estado recibiendo las preguntas. Incluso si ustedes como pastores o creyentes no tienen un problema en esta área, pero tienen preguntas que les hacen, por favor envíenlas. We look forward to our next time together. Y bueno,
humildemente espero que nos volvamos a encontrar. Again, wherewithal shall a young man or woman cleanse their ways? Una vez más, el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven, la jovencita, el hombre, su camino? It's not necessary with therapy. No necesita usted terapia, It's generalmente. by practically applying the word of God to each specific situation. Quiero decirles esto. El secreto está en aplicar de manera práctica la palabra de Dios a cada situación específica que la persona haya experimentado. Allí es donde está la verdadera libertad. God bless you. I look forward to our Oye, time together. Hay una pregunta, hermana Raquel. There is one What was her question. name again? That's Yeah, but there is one question and we're still on time. Ok, una pregunta, hermano. ¿Cómo dar sanidad después de abortos? Okay. This is a different question. It says that if a person had an abortion, I mean, how to heal from the wound. very good question. Dice el hermano, excelente pregunta. Tune in the next time. Dice el hermano, y la próxima sesión les contesto. We've been down that road Dice, nosotros conocemos este camino in my own family with my grandson. con mi propio nieto. Yo conocí el And, dolor. he aborted our first great grandchild. Quiero decirle que nuestro primer bisnieto, mi nieto, tomó la decisión de But, abortarlo. But we'll talk about the next time. Entonces, la próxima vez les hablo de algo que ha sido It's all experiencia. forgivable. Todo puede ser perdonado. The difficult part La parte más difícil is what do you do with the memories. es qué hacer con las memorias. And that we'll talk about next time. Y la próxima sesión vamos a repasar eso. Is that it? Amén. ¿Algo más, hermanos? O sea, Bueno, tenemos allí varias personas, entre ellos tenemos una hermana que es pastora y es psicólogo. No sé si ella tiene alguna pregunta o si alguno, vamos a dar chance para una o dos preguntas. Usted, si tiene una pregunta, usted se va a reacciones, usted mueve su cursor hacia abajo y va a encontrar allí una manito así extendida, una así, y va al final, en la parte de abajo va a encontrar una manito así, que va a aparecer de esta manera, como una señal de que usted levanta la mano que tiene una pregunta. Y una vez que se le responda, entonces usted la vuelve a quitar. Tenemos a alguien del panel y quiero pedirle disculpas a los hermanos que no les di entrada, ya que comenzó la conferencia y si le dábamos entrada podíamos quitar el audio a los hermanos expositores. Entonces las interrupciones no queríamos evitarlas, por eso señalamos que a las 4:05 estaríamos aceptando a las últimas personas y los que no entraran, entonces los que llegaron tarde no iban a poder entrar directo a la conferencia. Si alguien tiene una pregunta, hermanos, rapidito, o si la quiere enviar por escrito a nuestro chat o a nuestro We're still gonna teléfono, Are we done? nosotros gustosamente se la hacemos llegar al doctor. What? They're sending the question, they're typing the question, there is Parece que se la vamos a hacer llegar, hermano, para que entonces... something. Hermano, quería decirles algo que le había dicho al hermano José Ángel, su esposa, que iba a enviar. Tuve una situación y no pude. Pero quiero que vayan a la página web que es www.help, número 4, libing.org. Quisiera que para la próxima vez, si ustedes pueden, revisen algo que está en español, en la pestaña en español o en inglés, que se llama Perdón Uno. No se ve la página, hermana, si pudiera, ajá. Okay, No se que ve, habla- dale más hacia tu izquierda, hacia tu derecha. Ok, Ok, que ahí, habla perfecto. de Perdón 1, Perdón 2 y Perdón 3. Y luego, si tienen tiempo, por favor, revisen la parte que se llama libertad emocional. Cuando hacemos este trabajo, primero damos esos talleres completos. El hermano y su esposa del grupo ya los ha visto. Y luego tratamos tratamos estos temas. Porque sin esa base es un poco difícil poder hacer lo que nosotros queremos que se ha hecho acá. Entonces, si puede leer, le agradecemos. Eventualmente vamos a ir a visitar al profeta y a su esposa y a la congregación y allí vamos a estar tocando algunos de esos temas.
Si puede, por favor, y tiene el tiempo, revíselo. No importa si solamente le da una ojeada, si lo quiere imprimir, imprímalo, completamente gratuito. Si lo quiere hacer en inglés, también. Muchas gracias por el tiempo. Amén, amén. Bueno, damos gracias a nuestro hermano, el doctor Cholin. Sabemos que viene Dr. Lynch. We know agotado that you're de very ese tired. viaje y de esa administración Mexico. poderosa que estuvo en México. Gracias a nuestra hermana Raquel. Y gracias a todos los hermanos que se conectaron, a los que están en directo, a los que estarán en diferido. Gracias por su conexión. Esto lo estamos haciendo. Recuerden el sneaker. Allí el placer se activa. Entonces, recuerde que mañana a la misma hora y por el mismo canal, y ya en el día de mañana le estaremos diciendo cuándo será la próxima conferencia para que así estemos allí conectados desde tempranito. Bien, damos gracias a todos ustedes y damos grandes y ricas bendiciones en el nombre del Señor. Hello, can we get set to her? Que les dice hola a todos los que están viendo y a ustedes también. Gracias, hermanos. Nos Amén, despedimos. amén. Dios me les bendiga.